En esta presentación vamos a revisar algunos conceptos básicos de evaluación para el aprendizaje y del aprendizaje en el marco del programa de educación rural fase 2. El contenido de la presentación consta de tres partes. La parte 1, una breve introducción general a la evaluación. La parte 2 es una breve introducción a la evaluación para el aprendizaje. Y la parte 3, una breve introducción a la evaluación del aprendizaje. Vamos a comenzar entonces con la parte 1, breve introducción a la evaluación. Como punto de partida es importante plantearnos una pregunta central. ¿Por qué la evaluación es importante en educación? Y allí al menos se pueden presentar 4 razones por las cuales es importante. La primera es que todo proceso educativo requiere realimentación en su aprendizaje, ya sea que esa realimentación provenga de la misma actividad en forma natural o sea proporcionada por otra persona que acompaña el proceso, como es el caso del docente. La segunda es porque los procesos se pueden mejorar cuando se evalúa. Si no se evalúa y no se conoce qué está funcionando y qué no está funcionando, resulta poco probable entrar en un proceso sistemático de mejoramiento. Y la tercera, porque finalmente es necesario saber qué se aprendió. Las instituciones educativas deben certificar una serie de competencias de los estudiantes y esto no puede hacer definitivamente ser hecho sin una evaluación apropiada. La evaluación es muy importante en educación. Múltiples estudios han demostrado que estrategias de evaluación apropiadas son parte necesaria y fundamental en una educación de calidad. Igualmente, múltiples estudios muestran los efectos perversos y negativos de evaluaciones mal diseñadas o algo que sucede a menudo, mal utilizadas. Algunas aclaraciones sobre términos antes de entrar en el tema. Vamos a mencionar 2 tipos de evaluación, si bien vamos a ver más adelante algunas otras variantes. La primera es la evaluación para el aprendizaje o denominada tradicionalmente formativa, y la segunda es la evaluación del aprendizaje o denominada tradicionalmente sumativa. La evaluación para el aprendizaje o formativa busca potenciar los procesos de aprendizaje orientándolos, realimentando al estudiante. La clave está en esa realimentación oportuna al estudiante para que mejore en el proceso de aprendizaje. El segundo tipo de evaluación, la evaluación del aprendizaje sumativa, busca identificar los aprendizajes logrados para reportar logros y para promoción de un grado a otro. Existe algún nivel de intersección entre los 2 tipos de prueba, pero en general resulta un error pretender utilizar instrumentos de evaluación formativa, por ejemplo, para dar cuenta de resultados al final de un ciclo. Esa intersección hay que cuidarla y debe ser lo más pequeña posible por razones de buenas prácticas. En este tema estamos afrontados a una selva de denominaciones que enredan bastante las cosas. Palabras como competencias, metas de comprensión, logros, competencias específicas, evidencias, grandes ideas, etcétera, están sobre la mesa en los discursos educativos. A veces se tiene adversión a algunos de estos temas, como por ejemplo a los logros, porque el país pasó por una mala experiencia con procesos que tenían ese nombre y no necesariamente fueron comprendidos. Para tratar de organizar este tema se propone la siguiente jerarquización. Realmente lo que tenemos es diferentes formas de plantear metas u objetivos de aprendizaje. No vamos a hacer diferencia entre las dos, si bien en algunos textos se insiste en que hay diferencias. Estas diferencias tienden a confundir más que dar claridad. Lo primero es un conjunto de formas de expresar estas metas que se denominan a veces competencias, a veces metas de comprensión, a veces en el caso de la ciencia, por ejemplo en las secuencias que estamos trabajando, grandes ideas, también se denominan logros, o en el lenguaje técnico de la evaluación
se pueden denominar afirmaciones, hacen referencia a una serie de objetivos de alto nivel que se están buscando, expresados con pequeñas variantes dependiendo la escuela desde la que se estén mirando. Por el otro lado, tenemos unas denominaciones mucho más puntuales como competencias específicas, que es por ejemplo el caso de los estándares en ciencias, que presenta unas competencias generales y luego muestra esas competencias generales en el marco de una lista larga de competencias específicas. El término de desempeño cada vez más utilizado, el de indicador de logro, que estaba asociado a la definición de logros y que se sigue utilizando en muchos países aún de sistemas más avanzados educativos que el nuestro, y la concepción de evidencias, que se utiliza como término en el desarrollo de pruebas. Existe entre los dos una característica particular. Esta primera que ustedes ven en rojo representa un planteamiento mucho más general de lo que se quiere lograr y usualmente no es medible de forma directa. Habla de cosas más grandes, vamos a ver más adelante ejemplos. Mientras que este segundo bloque hace referencia a cosas mucho más observables y específicas, y normalmente las acciones de aula se juegan mucho más en términos de este nivel, ya sea en procesos de enseñanza-aprendizaje, ya sea en actividades de evaluación, que muchas veces están embebidas en esos procesos y las cosas se han hecho de la forma más adecuada. Entonces, los primeros son las grandes metas, mientras que los segundos hacen referencia a pequeñas metas que en general son observables y en consecuencia evaluables, y cuando uno logra reunir todas esas pequeñas metas, puede dar cuenta de las grandes metas que las contienen. Tres principios básicos en evaluación. Evaluar implica un proceso de inferencia a partir de lo que se puede observar. Esto es fundamental, puede parecer lógico, pero a menudo se olvida, y es que la única forma en que podemos evaluar es observando las actividades y productos que dan los estudiantes, sus desempeños, por ejemplo, y se infiere de ahí la existencia de un aprendizaje. Quiero saber si el estudiante es capaz de sumar en diferentes situaciones, pues tengo que plantearle un escenario en que tenga que ser llevado a utilizar la suma y observo qué es lo que hace, qué resultados produce, y de ahí infiero la comprensión que él tiene sobre lo que significa sumar, más allá de la parte incluso mecánica de seguir un algoritmo particular. Un segundo principio tiene que ver con algo que es fundamental en evaluación. Entre más objetivos se pretenda cumplir con una prueba, menos se logra cada uno de estos objetivos. Por ello es bueno focalizar un evento de evaluación, ya sea en un terreno formativo, ya sea sumativo, y no pretender con el mismo instrumento y la misma actividad dar cuenta de ambos objetivos. Si hay varios objetivos, el problema termina siendo cuál satisfacer, y a menudo por tratar de satisfacerlos a todos, se termina no satisfaciendo ninguno de ellos. Un tercer principio fundamental es que si los aprendizajes no están claramente definidos, no es posible evaluar apropiadamente. Ese es el primer problema para evaluar. Arrancar de objetivos generales que no dan cuenta de forma clara qué es lo que yo espero observar en el estudiante y que en consecuencia permiten una amplia gama de interpretaciones y en consecuencia produce resultados que no son nada confiables. ¿Qué se quiere evaluar y si esto es evaluable efectivamente? Es una pregunta central, dos preguntas centrales en evaluación. Dos conceptos básicos para completar el andamiaje básico en evaluación. El primero es el de validez y el segundo es el de confiabilidad. Hablamos de validez en el sentido de preguntarnos si estamos evaluando lo que se quiere evaluar. Es curioso, pero a menudo las pruebas que se diseñan terminan evaluando otras cosas diferentes a las que se querían evaluar. Y el de confiabilidad tiene que ver con si el error en la inferencia que se hace es pequeño o grande. Si yo aplico repetidas veces una prueba sobre un estudiante, me da sistemáticamente el mismo resultado o da resultados diferentes porque hay elementos de azar y otros que intervienen en el resultado que se obtiene. Miremos más en detalle. Validez: se está evaluando lo que se quiere evaluar. Un ejemplo en relación a la validez.
El objetivo de una clase es desarrollar la capacidad de los estudiantes para escribir un guión. Para ello se propone como actividad desarrollar un libreto para una obra de títeres y luego representarla con títeres que debieron traer de la casa. Al final el maestro, con el fin de evaluar el progreso de los estudiantes en la elaboración de los guiones, califica la calidad del títere. Aquí claramente es una prueba que no es válida porque la calificación de la calidad del títere no da cuenta definitivamente de la capacidad para escribir un guión. Puede parecer un poco ridículo el ejemplo, pero es un ejemplo tomado de la realidad rural colombiana. Un segundo elemento es la confiabilidad. El nivel de la incertidumbre en la evaluación es bajo, esa es la pregunta, si realmente le estamos apuntando a lo que es. Y nuevamente un ejemplo para tratar de ilustrar la situación. Con el fin de verificar la comprensión de la noción de circuito cerrado completo, se le entrega a los estudiantes una pila, un cable y un bombillo y se les pide encender el bombillo. Se les da 1 minuto para hacerlo. El que lo terminó, pues la prueba dice, podríamos decir que entiende cuál es la noción de circuito cerrado completo y el que no, pues no la entiende. Resulta que en tan poco tiempo pueden suceder muchas cosas. El estudiante puede tomar un bombillo fundido, no prendió, puede hacer bien la conexión, pero definitivamente pues no le encendió y a pesar de saber el tema, la prueba diría no sabe. Otro estudiante a punta de prueba y error conectó y realmente por azar se le encendió el bombillo, pero realmente no comprende de qué se trata. Y este estudiante terminaríamos infiriendo que efectivamente sí sabe cuando realmente fue un asunto del azar. Este es un ejemplo de una prueba con muy baja confiabilidad. Un ejemplo final para analizar. En el marco de una clase de matemáticas, la docente realiza una evaluación que indica que es formativa. Solicita a los estudiantes autoevaluarse y evalúa si se portaron bien, si trabajaron bien en grupo, si no hicieron ruido, si los resultados fueron producto del consenso. Nuevamente son ejemplos sacados de situaciones reales que muestran cómo a menudo existe una divergencia entre el objeto de estudio y los objetivos, que en este caso son en matemáticas, para incluir otros aspectos que no dejan de ser importantes, pero que no están relacionados con la actividad que se venía realizando ni con los aprendizajes que se querían. Acá claramente esta prueba no es válida frente a los objetivos de una clase de matemáticas que seguramente tiene. Miremos más adelante. La evaluación no es solo un problema del aula, es un problema institucional. Desde esa perspectiva vamos a ver lo que se denomina la pirámide de datos de evaluación, que es una pirámide que cada vez coge más vigencia y que tiene una visión mucho más holística e integral de lo que significa la evaluación en una institución. En el nivel básico, y el hecho de que esté abajo no quiere decir que es menos importante, sino que si esto no se da, el resto no vale la pena probablemente, es la evaluación continua para el aprendizaje en clase, que es una evaluación de corte diario, que realimenta cotidiana y oportunamente al estudiante en decisiones del día a día y le sirve de forma directa al estudiante para ir progresando en lo que está trabajando. Hay un segundo nivel de evaluación que es de carácter sumativo en clase, lo que llamamos del aprendizaje en clase, pero que es formativo para la institución, para el aprendizaje en la institución, que sucede algunas veces y que sirve para realimentar ajustes rápidos a secuencias de trabajo y monitorear el progreso de los estudiantes. Ya no es la evaluación formativa dentro del aula, sino una evaluación que es una mezcla entre sumativo para la institución, sumativo para el aula y formativo para la institución y sus procesos. Existe un nivel más alto, que es el de la evaluación del aprendizaje, que debería ser a nivel institucional y que se da al final de unidades o periodos y que permite
reportar progresos, ajustes de secuencias futuras y para futuras ocasiones. Normalmente esta no tiene impacto sobre los procesos actuales, sino más procesos futuros. Y finalmente está el nivel nacional, que se hace cada año o cada varios años, como en el caso colombiano, que en algunas pruebas se han aplicado tradicionalmente de forma anual, otras se hacen entre varios años y no necesariamente a toda la población, que sirve para diagnóstico general de los currículos y procesos de medición de avances en los programas diferentes. Es bien importante esta parte. Claramente, esta presentación se centra en este nivel de abajo, o sea, en lo que es la evaluación para el aprendizaje formativa en la clase, nivel de clase, y en la evaluación del aprendizaje en clase, si bien esta le sirve a la institución también para mirar progresos en ese nivel. Entonces tenemos la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje. La del aprendizaje puede ser a nivel nacional o a nivel de la institución y la del para el aprendizaje puede ser a nivel institución y a nivel de clase. Las que están más a la izquierda, la tendencia es que se hacen más en el marco de pruebas estandarizadas. Las del medio se trabajan sobre pruebas estandarizadas y sobre productos de estudiantes, mientras que la de clase básica para el aprendizaje se utilizan muchas más estrategias en función de la actividad que se está realizando en el aula. Con esto terminamos la primera parte y en este punto se puede detener el video para hacer una reflexión, hacer preguntas y trabajar con el tutor alguna de las inquietudes. Eventualmente se puede repetir nuevamente el video. Vamos ahora a comenzar la segunda parte, que es una breve introducción a la evaluación para el aprendizaje. La evaluación para aprendizaje, como ya mencionamos, es aquella que realimenta al estudiante, que fomenta aprendizajes, que promueve aprendizajes. Esta evaluación para el aprendizaje sucede al nivel de aula, es cotidiana, asume múltiples formas, preguntas, autoevaluación, la actividad misma. En muchas ocasiones, cuando está bien pensada, tiene la capacidad de realimentar al estudiante, él se da cuenta que algo no está funcionando o que algo está funcionando. La evaluación por pares entre estudiantes son parte de la actividad misma de aprendizaje y nuevamente caen en ese hecho de que la actividad debe realimentar. Implica que el estudiante toma parte activa en esta evaluación y recibe realimentación cotidiana, que eso es absolutamente fundamental, y la realimentación no es simplemente una nota o una cara feliz o una cara triste, es mucho más que eso, porque el estudiante debe comprender qué es lo que está pasando. Implica que el estudiante conoce los criterios de evaluación y se centra en los aprendizajes que están sucediendo en ese momento, no en los aprendizajes de tiempos pasados. Miremos un ejemplo nuevamente. Se diseña y aplica una prueba diagnóstica a varias instituciones en relación con lo que se sabe en matemáticas en un grado dado. Esta prueba se aplica al comienzo del año, pero dadas sus características, los resultados se reportan 3 meses después con un diagnóstico interesante sobre lo que cada niño sabe y lo que debe reforzar. Entonces miremos esa prueba, qué tan formativa es. Primer criterio, ¿se refiere a aprendizajes en curso? Pues probablemente no, porque se aplicó hace rato y ya se han avanzado 3 meses y en consecuencia no está montada sobre el proceso actual, sino el proceso de hace 3 meses. ¿Realimenta de forma inmediata o cuasi inmediata al estudiante? Pues tampoco. Se está dando 3 meses y seguramente es más de uso institucional que para el estudiante en el propio proceso que allí se da y podría ayudar a ajustar algunas cosas, pero no está referida al aprendizaje cotidiano. El estudiante comparte los criterios y participa en el análisis de los resultados, pues probablemente no, porque fue una prueba aplicada desde afuera y cuyos resultados se tabularon desde fuera y le llegaron al docente para que él los utilizara. Es muy probable que esta prueba corresponde más a una evaluación formativa a nivel institucional que definitivamente a una evaluación formativa o para el aprendizaje al nivel de aula. Miremos algunos criterios.
Acá vamos a comparar lo que es una evaluación para el aprendizaje a nivel de aula y lo que sería una evaluación para el aprendizaje a nivel institucional o del aprendizaje a nivel institucional. La primera es permanente, de preferencia embebida en la actividad, la segunda es al final de un ciclo. La primera asume múltiples formas y estrategias, la segunda está basada básicamente en producción y pruebas. La primera tiene criterios compartidos con los estudiantes, mientras que la segunda simplemente busca que los estudiantes tengan claro qué es lo que se quiere evaluar. El estudiante en la primera participa activamente en la evaluación, en la segunda el estudiante está remitido a hacer su tarea, a presentar su producto, a contestar el examen y es el profesor el que evalúa. La primera debe adaptarse a la circunstancia y seguir el flujo de los aprendizajes, el ritmo de los aprendizajes. La segunda, de preferencia, debe ser estandarizada para poder comparar progresos de un momento a otro y entre años diferentes. La primera tiende a ser más cualitativa, de realimentación inmediata, la segunda tiende más a tabularse en términos de números y se puede dar tiempo después. La primera debe servirle al estudiante durante su actividad de aprendizaje, la segunda le sirve a la institución para mejorar y para reportar resultados. Vamos a pasar a mirar algunos elementos de una lista de chequeo sobre la evaluación formativa. Preguntas a contestar. ¿Tiene claramente identificados objetivos observables de aprendizaje para la actividad en términos de alguna taxonomía apropiada? ¿La evaluación se refiere de forma concreta y directa a esos objetivos? ¿Los estudiantes conocen los objetivos y tienen pistas de lo que deberían lograr? La evaluación realimenta al estudiante sobre cómo va en relación a esos objetivos, qué dificultades persisten y qué faltan. La evaluación es parte de la actividad. Si son los estudiantes quienes se evalúan cuentan con los criterios necesarios, una buena evaluación formativa debería tener bastantes sís como respuesta a estas preguntas. Si tiene uno que otro sí o no tiene, es posible que estemos hablando de otro tipo de evaluación y no una evaluación formativa en el aula. A tener en cuenta, utilizar las mismas evaluaciones con fines sumativos y formativos no es recomendable. Sin participación activa de los estudiantes en la evaluación, el carácter formativo se diluye. La evaluación formativa potencia los aprendizajes cuando se hace bien. Con esto hemos terminado la segunda parte, la parte de evaluación para el aprendizaje formativa. Tiempo de reflexión y de preguntas. Se sugiere detener el video, comentar con el tutor las reflexiones y dudas y si es el caso, volver a escucharla esta segunda parte del video. Ahora pasamos a la tercera y última parte, que es una breve introducción a la evaluación del aprendizaje. Acá queremos saber cuánto se aprendió, no cuánto se está aprendiendo, sino cuánto se aprendió. Nos focalizamos en mirar las cosas a final del ciclo. Entonces miremos una especie de mapa conceptual como la vez pasada para mirar las características. La evaluación del aprendizaje, en primer lugar, puede ser de logros, que nos muestra el estado actual, y acá la palabra logro se utiliza en un contexto un poco diferente al que clásicamente se ha trabajado en el país. Puede ser de aprendizajes, en términos de que para medir aprendizajes hay que comparar lo que pasa en dos momentos diferentes porque estamos tratando de ver cuánto aprendió, no qué aprendizaje tiene en este momento, sino cuánto logró aprender finalmente en el proceso. Y puede ser de valor agregado, donde se mira además de qué tanto se aprendió, es cómo influyen los diferentes factores que intervienen en ese resultado. Por ejemplo, cómo influyen los materiales, cómo influye el docente, cómo influye el tamaño del salón, cómo influye el nivel socioeconómico de los padres, etc. Aquí podemos atribuirle a cada uno de los factores que interviene el peso en los resultados que se están obteniendo.
Por muchas razones requieren estandarización. Son pruebas que hay que estandarizar y que hay que desarrollar apropiadamente con niveles de validez y confiabilidad importantes. Se aplica al final de un ciclo. Requieren de lo que se denomina un constructo, que es un modelo del conocimiento que se está evaluando, que tiene que ver con qué se va a evaluar, qué actividades permiten hacer esa evaluación, qué desempeños se quieren observar y con qué criterios se van a interpretar esas observaciones. En esto funciona muy bien algún marco metodológico de trabajo para el diseño de esas pruebas. Uno de ellos es lo que se denomina evaluación por evidencias. En la evaluación por evidencias partimos de las afirmaciones, ya habíamos hablado de esto antes en términos de que es una gran meta. Por ejemplo, el estudiante comprende el efecto de la gravedad sobre los cuerpos. Esa evaluación del comprende es muy compleja, no podemos meternos en la cabeza del estudiante para ver si él comprende. La única forma como podemos aproximarnos a saber qué tanto comprende el estudiante es buscando evidencias de que eso se está cumpliendo. Entonces se plantean una serie de evidencias que podrían dar cuenta de esa afirmación. Y por ejemplo, acá podríamos decir, el estudiante predice cuando se dejan caer dos cuerpos de diferentes masas, ¿qué va a suceder? Eso es fundamental, por ejemplo, para tratar de inferir que efectivamente él comprende el efecto de la gravedad. Si él no puede predecir, pues seguramente no hay una buena comprensión de este efecto. Pero para poder recoger esa evidencia hay que plantearle situaciones al estudiante, que es lo que se denominan las tareas. Por ejemplo, plantearle problemas de situaciones de dos objetos de la misma forma material pero diferente tamaño y se le pregunta al estudiante cuál llegará primero al piso. Y se pueden pensar otra serie de tareas de este tipo que permite ver si el estudiante efectivamente es capaz de predecir qué sucede en el fenómeno y luego, a partir de recoger evidencias de que efectivamente lo logró o no logró, poder indicar si la afirmación que estamos diciendo como la gran meta se está cumpliendo o no. Este es el marco que se utiliza en el desarrollo de un buen número de las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales. Vale la pena también mirar taxonomías de conocimiento para no quedarnos siempre en la evaluación del mismo tipo de conocimiento. En ciencias naturales en particular y en matemáticas también es útil pensar en esta taxonomía. Hablamos de conocimiento declarativo, aquel que tiene que ver con el saber, definiciones, conceptos, fechas. Existe otro tipo de conocimiento que es el procedural o procedimental, que hace referencia a saber hacer, cálculos, experimentos, medir, etc. Esto está muy asociado a esa noción de competencia que es saber y saber hacer, uno de los dos de los componentes que se mencionan a menudo en la definición de una competencia. Y hay un tercer tipo de conocimiento que es fundamental en el área de ciencias y matemáticas que estamos trabajando, que es el esquemático, que da cuenta del saber por qué suceden las cosas. Yo puedo saber cómo se hacen los cálculos y hacerlos, pero no tener gran claridad de por qué se hacen en esa forma. En el conocimiento esquemático, que es de un nivel más alto cognitivamente, el estudiante debe dar cuenta de por qué hace las cosas, debe poder predecir y anticipar qué pasa y debe poder explicar. En el caso de matemáticas, por ejemplo, estimar el tamaño del número que vamos a obtener, de qué magnitud va a ser ese número, para, entre otras, darse cuenta que un resultado no es coherente y que posiblemente hay un error. Trabajar con este tipo de marco ayuda y pensar cada que se plantea una pregunta de qué tipo es ayuda. Un ejercicio que seguramente ustedes van a realizar y en el cual se van a dar cuenta que buena parte de las preguntas que se realizan son de corte declarativo, no llegan a ser procedimentales y definitivamente rara vez llegan a un nivel de conocimiento esquemático. Entonces es bien importante como taxonomía de trabajo. A tener en cuenta ya para cerrar. Se debe tener claramente establecidos los objetivos que se quieren evaluar. Esto es válido para cualquier tipo de evaluación. Esos objetivos deben ser evaluables, o sea, observables. Decidir qué evidencias dan cuenta del cumplimiento de estos objetivos. Decidir qué actividades permiten observar estas evidencias. Ahí se juega el tema de validez y confiabilidad fuertemente.
y buscar medir los diferentes tipos de conocimiento, no quedarnos exclusivamente en conocimiento declarativo que hace llamado de la memoria, pero que no pone en movilización los conocimientos más allá de recordar cosas y de relacionar cosas. Es bien importante salir de exclusivamente ese nivel, si bien no hay que desconocer la importancia también de ese nivel. Hay que recordar que la mejor forma de aprender algo es haciéndolo. Por ello, es importante insistir en la utilización de diseño curricular inverso y recuerden que este es aquel en que yo defino primero los objetivos claramente, luego pienso la evaluación y solo después de que tengo resuelto el problema de evaluación me lanzo a hacer los diseños de actividades de aula y la planeación. Trabaje con sus colegas en el diseño de estrategias de evaluación del y para el aprendizaje. En esos procesos de diseñar instrumentos colectivamente se aprende mucho de evaluación, se aprende de validez, se aprende de confiabilidad al estar reflexionando sobre los resultados de la aplicación de estos instrumentos con los estudiantes. Y no mezcle los dos tipos de evaluación, trate de manejar la evaluación formativa y la evaluación sumativa en contextos diferentes, o lo que hemos denominado la evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. Para reflexionar, pregúntese, ¿tengo claro lo que quiero evaluar? ¿Está planteado de forma que sea observable? ¿Se trata de un aprendizaje importante de alto nivel o basta la memoria para responder? ¿Estoy evaluando lo que quiero evaluar? ¿Realmente movilizo en los estudiantes los conocimientos que quiero evaluar cuando les planteo una tarea de evaluación? ¿Los estudiantes saben lo que se espera de ellos? Esto es fundamental. Una última mención al tema de preparación para las pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas nacionales generan una gran tensión y hay la tendencia a entrenar a los estudiantes para estas pruebas. Entrenar a los estudiantes en el estilo de preguntas y ejercitarlos en resolver preguntas tipo prueba logra, en el mejor de los casos, pequeños incrementos. Eso no cambia en lo sustancial la calidad de la educación. Es importante más bien centrarse en desarrollar las competencias de los estudiantes en niveles importantes de exigencia, trabajar con materiales que realmente reten a los estudiantes intelectualmente, logra que los estudiantes tengan grandes desempeños en estas pruebas sin necesidad de entrar en un proceso de entrenamiento específico. Con esto termina tiempo de reflexión. Nuevamente, si hay inquietudes o dudas, se puede regresar sobre algunas partes del video y está el tutor también para acompañar en la solución de las preguntas.